Hola muchachos, muy buenas tardes. Nuestro tema de hoy se llama The Passive of Present Continuous. Es decir, vamos a ver la voz pasiva nada más que aplicada al tiempo verbal presente continuo, ¿vale? Entonces, antes de meternos de lleno con la cuestión del presente continuo, quiero que recordemos rápidamente a qué se refiere esto de la voz pasiva o de passive, ¿sí? Fíjense bien, les voy a poner aquí un ejemplo. Las oraciones normales que nosotros siempre utilizamos se llaman active voice, ¿sí? O voz activa. Son las oraciones normales porque primero va el sujeto, el que realiza la acción. Por ejemplo, aquí les voy a poner Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. ¿Ok? Nosotros podemos identificar la voz activa porque lo primero que nosotros observamos aquí en nuestro enunciado, pues es el sujeto. El sujeto es quien realiza la acción es el verbo, en este caso pintar, y es pintó en pasado. Y ya por último tenemos a la Mona Lisa, que es nuestro objeto, ¿vale? Entonces, este es el sujeto, subject, este es el verbo, verb, y la Mona Lisa viene siendo object, quien recibe la acción o se ve afectado por la acción, o el producto de la acción, en este caso, que es una pintura, ¿no? Entonces, el detalle está en que la voz pasiva la vamos a usar cuando nosotros no estamos tan interesados en la persona que realizó la acción, sino que estamos más interesados realmente en el producto de esa acción o quien recibe esa acción. En este caso, el sujeto que está al principio ya no va a ser tan importante y entonces yo quiero poner al inicio el objeto. Entonces, lo que tengo que hacer es literal voltear la oración. Primero poner al objeto como si fuera el sujeto y al sujeto, pues voltearlo al final como si fuera el complemento o el objeto de la oración. Al hacer ese cambio, nosotros observamos que nuestro verbo se sigue quedando en el mismo lugar. Si ustedes se fijan, ese no se mueve. Pero para que la oración no pierda su coherencia, pues ese verbo va a tener que sufrir algún cambio, porque si cambiamos los extremos del lugar, pues el verbo, pues para que considere la acción algo adecuado a lo que queremos decir, a la idea original, pues tiene que sufrir una modificación. ¿Cuál va a ser esa modificación? Pues muy bien, el verbo lo vamos a poner con dos elementos. Vamos a respetar nuestro verbo paint, que es pintar, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a respetar, perdón, con el verbo to be, nuestro tiempo verbal. Y vamos a respetar nuestro verbo original con el pasado participio de ese verbo. Original verb, past participle. ¿Vale? Entonces, si ustedes observan, tengo dos ahora verbos. Uno es el verbo to be para respetar el tiempo, en este caso es pasado porque es pintó, y el otro es pues para respetar el verbo original, porque pues si nada más le dejo el verbo to be, ¿dónde está el verbo pintar? Que es la acción original. Entonces ese lo respeto con su pasado participio, ¿vale? Entonces vamos a hacer la oración. Fíjense cómo nos quedaría. Si yo volteo, entonces la Mona Lisa queda aquí de este lado, siguiendo las flechitas de Mona Lisa. ¿Vale? Y luego vean, vamos a ver el verbo. Fíjense bien, el verbo to be dice que con el to be voy a respetar el tiempo. A ver, entonces vamos por pasos. Primero que nada, mi oración original está en pasado. Entonces tengo que poner el verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado es was o were. ¿Se acuerdan? Entonces la Mona Lisa viene siendo una cosa porque es una pintura y entonces le correspondería was. ¿Vale? Entonces, primer paso ya está. Ahora, si yo nada más lo dejo hasta ahí, me estoy perdiendo del verbo original. Entonces, voy a poner el verbo original, pero en pasado participio. En este caso, como es un verbo regular, pues también es con ed. Entonces, painted. The Mona Lisa was painted. ¿Vale? ¿Vale? Y hasta acá, al último, voy a poner a Leonardo da Vinci, que es el que realizó la acción, ¿sí? Y
pues no me interesa tanto, por eso estoy usando la voz pasiva, ¿vale? Pero para que esto tenga coherencia, aquí en medio le vamos a poner by, ¿ok? Entonces, esto me queda de esta manera. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia. En lugar de decir pintó, fue pintada. Ahora la atención, yo ya no la estoy poniendo tanto en el que realizó la acción. En este caso es Leonardo da Vinci. Ya no es lo importante. Lo importante fue la Mona Lisa. Entonces, en estos casos, cuando nuestro objeto es más importante, es cuando vamos a usar nosotros esta estructura llamada voz pasiva. ¿Vale? Entonces, hasta aquí nosotros ya lo habíamos visto en alguna otra unidad, en alguna otra lección. Ya habíamos hablado de la voz pasiva, ¿vale? Aquí lo quiero refrescar porque es un tema, pues, un poquito complicadito. Entonces, aquí nuestra oración original fue en pasado, pero si ustedes observan, la reglita que yo les estoy poniendo aquí es muy útil. Por eso ahora sí que por eso se las estoy poniendo, se las vuelvo a repetir, porque con esto englobamos todo. Si yo observo, yo puedo cambiar cualquier oración en cualquier tiempo a voz pasiva con esta regla, porque simplemente en el tiempo que esté la oración, yo voy a poner el verbo to be y ya con eso lo tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Por ejemplo, si yo tuviera una oración en presente simple, voy a poner voz activa. The mechanic fixes my car every year, por ejemplo. El mecánico repara mi carro cada año. Realmente, si ustedes observan en español, ni siquiera lo diríamos así. Diríamos, me reparan mi carro cada año. O sea, dando a entender que esta persona que lo repara, pues no es importante. Esa sería nuestra voz pasiva en español, ¿se fijaron? Me reparan mi carro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí también pudiéramos hacer la voz pasiva y entonces tendríamos que hacer este ejercicio del que hablábamos, de voltear nuestra oración. El mecánico, pues no es lo importante, yo a lo mejor ni lo conozco, y aquí tengo que ver que tengo fixes, que es mi verbo, y luego my car viene siendo el objeto del que estoy hablando y my car es el que voy a pasar para acá. Vean cómo aquí este complemento, pues ya va, ese sí va a quedar hasta el final. No hay ningún problema con ese, ¿sí? La parte, digamos, que cambia es la de sujeto y objeto. Esos son los que intercambiamos, ¿vale? Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Nos quedaría my car, y voy a seguir mi regla de la voz pasiva. Dice que respete mi tiempo con el verbo to be tense. Entonces, para respetar el tiempo uso el verbo to be, esta oración está en presente, y entonces lo que voy a hacer es poner el verbo to be en presente, porque aquí dice fixes, es presente simple. Entonces, my car is, ¿vale? Recuerden que el verbo to be en presente es am, is o are, pero my car queda bien con is, ¿no? My car is. Y luego voy a respetar el verbo original, que es fix, con su pasado participio. Y fix es un verbo regular, entonces fixed. My car is fixed by the mechanic every year. ¿Vale? Entonces, my car is fixed by the mechanic every year. Mi carro es reparado por el mecánico cada año. Entonces, fíjense cómo de fixes, repara, cambio a es reparado. El mecánico repara. Mi carro es reparado. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta lógica, podemos hacerlo en cualquier tiempo. Por ejemplo, si esto fuera en futuro, my car, lo voy a poner aquí arriba, will be, no, perdón. The mechanic will repair my car every year. Entonces, cuando yo lo cambie acá,
Voy a poner, no, pues el tiempo es will. Pues entonces pongo el verbo to be con will. Will be. El verbo original es fixed. Entonces lo pongo en pasado participio. Fixed. Y me quedaría, my car will be fixed by the mechanic every year. Mi carro será reparado por el mecánico cada año. ¿Vale? De tal manera que ahora sí llegamos al meollo del asunto, que es nuestra oración que queremos nosotros hoy abordar, que es una en presente continuo. Ok, entonces fíjense, les voy a poner aquí la active. My house, no. A maid is cleaning my house on Mondays, por decir. Una cama está limpiando mi casa los lunes. Entonces, vamos a ver cómo esta oración, primero que nada, es activa. ¿Por qué? Porque la acción está limpiando y quien realiza la acción está al principio. Entonces, esto es activo. La persona que realiza la acción está al principio, es el sujeto. Entonces, esta es voz activa. ¿Vale? Y my house es el que recibe la acción, el que se ve afectado de la acción. Entonces, aquí lo vamos a voltear de esta manera, como les he venido indicando. ¿Sí? Y entonces el verbo que queda en medio es el que tengo que seguir con la regla. Entonces, fíjense cómo nos quedaría. My house. Y fíjense lo que va a pasar. Este tema es un poquito más complicado porque resulta que dice en mi regla que tengo que respetar el tiempo con el verbo to be. Pero resulta que el mismo presente continuo usa el verbo to be. Es el verbo to be en presente más un verbo con ing. Entonces, esto puede causar confusión porque digo, ¿cómo uso el verbo to be en presente continuo? O sea, ¿cómo? Así dice mi regla, tengo que usar el verbo to be respetando el tiempo. El tiempo es presente continuo. Entonces, fíjense bien. Lo que vamos a hacer es primero poner la regla del presente continuo. Lo voy a hacer así como despedazado para que capten. Me quedaría my house is y luego el verbo que necesito con ing. Ese es el presente continuo, ¿sí o no? Esto es nuestra primera regla, to be tense, el verbo to be para respetar el tiempo. Entonces, precisamente el verbo to be es el que va a ir aquí, porque el verbo to be también va a ser el verbo principal. Entonces nos queda being. Una cosa es el is, que forma parte del tiempo presente continuo, y otra cosa es que be es el verbo que tengo que poner en presente continuo. Espero estar siendo clara. Por esa razón tengo que poner el be con su ing, pero con is, porque así es el verbo en presente continuo. Entonces, con esta parte ya respeté nuestro primer paso, que es respetar el tiempo usando el verbo to be. Aquí está, fíjense, el verbo to be en presente y el ing le da lo de continuo, ¿vale? Y ahora sí, me voy a respetar la segunda parte de mi voz pasiva, que es el verbo original en pasado participio. Entonces, respeto el verbo original que es cleaning, limpiar. Entonces, ya no voy a poner cleaning, porque ya el que estuvo con ese rollo del presente continuo no fue el be. Entonces, aquí es cleaning o clean, más bien, en pasado participio, entonces es cleaned. Y luego ya sigue, pues lo que voy a cambiar, la persona que realizó la acción, by a maid. On Monday es mi complemento. ¿Vale? Y entonces aquí dicen, híjole, y entonces eso como que cómo se traduce, ¿no? Porque aquí tengo esta parte de, no es mi verbo en pasado participio, y luego tengo mi verbo to be respetando el tiempo. Ahí están mis dos elementos, estos dos, de la voz pasiva. Pero aquí luego me dicen, híjole, teacher, pero ¿cómo la traduzco, no? Sería, mi casa está siendo limpiada por una mucama los lunes. Entonces, esta parte, chicos, es bien importante porque luego cuando vemos being, como que no le captamos, ¿no? Entonces, está siendo, y en este caso va a ser reparada, limpiada. Pero si ustedes observan, esta es la idea de la voz pasiva que estamos viendo hoy. Quiere decir que en conclusión,
Todos nuestros verbos que vamos a usar ahorita en este tema van a ser así porque es la voz pasiva del presente continuo. Entonces, todas mis oraciones van a ser, está siendo limpiada, está siendo reparado, está siendo pintado, está siendo mejorado, lo que ustedes quieran, pero casi siempre, más bien, siempre va a ser está siendo, porque forzosamente es presente continuo lo que vamos a ver en esta unidad, en esta lección, y forzosamente ahí tiene que ser el verbo to be. Entonces, a fuerza siempre va a ser está haciendo, ¿me explico? Y ya lo que cambian es el verbo que van a poner aquí, pero es bien importante que vean de dónde surge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habiendo explicado todo esto, ahora sí pasamos a la explicación de aquí de nuestro curso, ¿sí? Quiero que lo vayan viendo, ahora sí ya le van a entender mucho mejor. Con este recordatorio, todo esto recuerden, ya lo habíamos visto nosotros, todo esto. Y bueno, esto es lo que estamos analizando el día de hoy. Cómo aplicar esta regla de cómo formar mi voz pasiva, pero al tiempo presente continuo. ¿Sale y vale? Y recuerden, con esta regla que tenemos aquí, ¿sí? La de que con el verbo to be se respeta el tiempo y el verbo original se respeta con su pasado participio, me sirve para que yo pueda hacer voz pasiva en el tiempo que se me dé la gana, en el tiempo que yo necesite, en el tiempo que me pongan. ¿Ok? Bien, entonces seguimos con la explicación. The present grammar. The present continuous passive. Look at this statement. Companies are recruiting workers overseas. It has a subject, companies, an active verb, are recruiting, and an object, workers. Companies are recruiting workers overseas. Notice the statement is in the present continuous. Companies are recruiting workers overseas. This means this situation is in progress now and may be temporary. Companies is the subject and doer of the action. In a sentence like this with an active verb, the focus is on the doer or cause of the action. Companies are recruiting workers overseas. Workers is the object and the receiver of the action. When you want to focus on the receiver or cause of the action, you can make it the subject and use a passive verb. Companies are recruiting workers overseas. Workers are being recruited overseas. Here's another example. They are making internet access available. This is a statement with an active verb. It tells us what they are doing. You can give the same information, but focus on internet access with a passive verb. Internet access is being made available. Present continuous passive statements are subject plus a form of the present of be plus being plus past participle. Bien, entonces, como yo les decía, pues lo que va a pasar es que las personas, digamos, que se ven afectadas por la acción, los que reciben la acción, ahora se vuelven nuestro sujeto, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro primer elemento del que yo les hablaba, que es nuestro verbo to be para respetar el tiempo. ¿Sí? En este caso, el tiempo es presente continuo. Por eso siempre va a ser, dice aquí la fórmula, una forma de presente del verbo to be, una forma del presente del verbo to be. Pues sí, porque como es presente continuo, debe de llevar el verbo to be en presente. Entonces, quiere decir que puede ser am, is o are. Y luego a fuerza tiene que ser being
¿sí? Porque el verbo to be es el que está siendo usado en presente continuo. Y después, ahora sí ya pongo mi verbo en pasado participio. Recuerden, the past participle es to respect the original verb. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, reclutar, ¿no? Hacer. Entonces aquí tiene que ser el verbo en pasado participio. Recuerden, necesitamos ver cuál es el verbo principal, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí la idea es que esto que tengo aquí sigue siendo presente continuo. Y al ponerle el otro verbo en pasado participio aquí enfrente, en este caso recruited y made, ya formo lo que viene siendo la voz pasiva. Estos dos, digamos, verbos juntos es lo que llamamos passive voice. ¿Sí? Y obviamente, pues tenemos que ver que las personas afectadas por la acción son el sujeto. ¿Sale y vale? Por eso les decía que en este caso, en este tema en específico, todas van a ser, está siendo traído, está haciendo lo que quieran. ¿Sale? En este espacio van a poner ustedes el verbo que ustedes necesiten. ¿Sale? Bien, vamos a ver unos ejemplos por último. Grammar. The present continuous passive. Use the active form of the verb to focus on the doer or cause of the action. Listen and repeat. Use the passive form to focus on the receiver of the action. If the action is an ongoing or temporary situation in progress now, you can use the present continuous passive. Entonces, es importante visualizar la regla como yo se los estoy explicando, porque la mayoría de las veces ustedes van a toparse con ejercicios donde tienen la voz activa y la tienen que transformar a pasiva. Entonces, tienen que ver, aquí es presente continuo, entonces aquí es presente continuo, ¿sí? El verbo que es recruiting, aquí lo tenemos, ¿vale? Y de esta forma ustedes van a tener mayor chance de que la que les pongan la vayan a realizar de manera correcta. Aquí tengo is being, es el presente continuo, y el verbo original con su pasado participio. ¿Ok? Pues bien, chicos, esta es la primera parte de este tema. Vamos a hacer algunos ejercicios a continuación ahí en sus actividades. Posteriormente vamos a ver la misma situación, pero ahora con el caso del presente perfecto. Vamos a ver cómo una oración en presente perfecto activa la vamos a volver en voz pasiva, ¿sale? Pero con la misma regla lo vamos a lograr súper fácilmente, ¿sale? Bien, chicos, estoy al pendiente de sus mensajes. Ya saben, cualquier duda háganmelo saber. Nos hablamos, nos mensajeamos y si es necesario hacemos una videoconferencia. ¿Ok? Continuamos.